Señoras y señores, la Corte va a entrar. Les pido que por favor se pongan de pie cuando los jueces entren. Muchísimas gracias. Tomem asiento, por favor. Buenas tardes. Boa tarde a todas e todos. Declaro aberta esta audiência pública sobre o pedido de parecer consultivo apresentado pela República de Costa Rica. Vou fazer uma breve introdução em espanhol para que todos que não têm audiófonos possam compreender melhor. Mañana celebramos el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Resulta oportuno que hoy y mañana la Corte Interamericana celebre esta audiencia sobre derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y intersex, LGBTI. A lo largo de nuestra región, las personas LGBTI continúan sufriendo de discriminación, estigmatización y actos de violencia. Estas situaciones son incompatibles con la noción fundamental del respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna, conforme la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hoy, aprovechando esta audiencia, quiero hacer un llamado a los estados y a la sociedad civil a promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI sin ningún tipo de discriminação. O fim desta audiência é ouvir os argumentos do Estado solicitante do parecer consultivo e as observações dos Estados participantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e das organizações internacionais, organismos estatais, associações internacionais e nacionais, organizações não governamentais, instituições acadêmicas e indivíduos da sociedade civil, que apresentaram observações escritas no âmbito do procedimento deste pedido de parecer consultivo. Cumprimento a todas e todos os presentes e agradeço, em nome da Corte, pelo interesse e contribuição neste procedimento. Passo a palavra ao senhor secretário para que realize as precisões pertinentes. Peço que quem estiver com o celular possa desativá-lo, por favor. Com a palavra o secretário. Gracias, presidente.
Los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, y sin perjuicio de lo cual después podrán permanecer en la sala. Asimismo, se solicita a los asistentes apagar los teléfonos celulares. Y se le informa al público que esta audiencia está siendo transmitida en vivo por la página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su solicitud de opinión consultiva, la República de Costa Rica solicita a la Corte Interamericana pronunciarse sobre la protección que brindan los artículos 11.2, 18 y 24 en relación con el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos al reconocimiento del cambio de nombre de las personas de acuerdo con la identidad de género de cada una. La compatibilidad de la práctica que consiste en aplicar el artículo 54 del Código Civil de la República de Costa Rica, ley número 63 del 28 de septiembre de 1887, a las personas que deseen optar por un cambio de nombre a partir de su identidad de género, con los artículos 11.2, 18 y 24 en relación con el artículo 1 de la Convención, y la protección que brindan los artículos 11.2 y 24 en relación con el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos al reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo. En este sentido, el Estado solicitante presentó 5 preguntas específicas sobre las que se pretende obtener la opinión de la Corte y que se refieren a los siguientes temas. Sobre identidad de género. 1. Tomando en cuenta que la identidad de género es una categoría protegida por los artículos 1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, además de lo establecido en los numerales 11.2 y 18 de la Convención, contempla esta protección y la Convención Americana que el Estado deba reconocer y facilitar el cambio de nombre de las personas de acuerdo con la identidad de género de cada una. En caso que la respuesta a la anterior consulta fuera afirmativa, se podría considerar contrario a la Convención Americana que las personas interesadas en modificar su nombre de pila solamente puedan acudir a un proceso jurisdiccional sin que exista un procedimiento para ello en vía administrativa. Podría entenderse que el artículo 54 del Código Civil de Costa Rica debe ser interpretado de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, en el sentido de que las personas que deseen cambiar su nombre de pila a partir de su identidad de género no estén obligadas a someterse al proceso jurisdiccional allí contemplado, sino que el Estado debe proveerles un trámite administrativo gratuito, rápido y accesible para ejercer ese derecho humano. Sobre los derechos patrimoniales derivados de vínculos entre personas del mismo sexo. Tomando en cuenta que la no discriminación por motivos de orientación sexual es una categoría protegida por los artículos 1 y 24 de la Convención Americana, además de lo establecido en el numeral 11.2 y 24 de la misma Convención, contempla esta protección y la Convención Americana que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo. En caso que la respuesta sea afirmativa, es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo, para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se deriven de esta relación. De conformidad al artículo 73.1 del reglamento de la Corte, se transmitió la solicitud de opinión consultiva a todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, al Secretario General de la OEA, al Presidente del Consejo Permanente de la OEA, al Presidente del Comité Jurídico Interamericano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como a diversos organismos internacionales, organismos estatales, asociaciones internacionales y nacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y a la sociedad civil en general. A todos ellos se les informó que, conforme al artículo 73.2 del reglamento de la Corte, el plazo fijado para la presentación de observaciones escritas sobre los puntos sometidos a consulta. En total, se recibieron 91 observaciones escritas. Finalmente, mediante resolución del 31 de marzo de 2017, el presidente de la Corte convocó a los Estados miembros, a los órganos de la Organización de Estados Americanos
y a aquellos que presentaron observaciones escritas a la audiencia pública para que puedan presentar sus argumentos y observaciones orales en esta. Comparecen el día de hoy ante la Corte, en la presente audiencia, las siguientes representantes del Estado solicitante. Del Estado de Costa Rica, en esta oportunidad la delegación está compuesta por la señora Ana Elena Chacón Echeverría, segunda vicepresidenta de la República. Marvin Carvajal Pérez, director jurídico de la Presidencia de la República. Eugenia Gutiérrez Ruiz, directora jurídica adjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Emilio Arias Rodríguez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. William Vega Murillo, asesor del viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del Ministerio de la Presidencia. Luis Eduardo Salazar Muñoz, asesor jurídico de la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República. María Rebeca Sandí Salvatierra, asesora jurídica de la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República. Viviana Benavides Hernández, asesora jurídica de la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República. Andrea González Yamuni, asesora y segunda vicepresidenta de la República. Alejandra Arburola Cabrera, asesora del Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del Ministerio de la Presidencia. Natalia Córdoba Ulate, jefe del despacho del señor Canciller. José Carlos Jiménez Alpizar, asesor jurídico de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y María Julia Cerda Jiménez, asesora jurídica de la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República. Además, comparecen ante la Corte en la audiencia de los siguientes representantes de los Estados miembros de la OEA. Por el Estado de Argentina, el señor Javier Salgado. Por el Estado Plurinacional de Bolivia, la señora y los señores Jaime Ernesto Rosell Arteaga, su Procurador de Defensa y Representación Legal del Estado. Roberto Arce Brosek, Director General de Defensa de Derechos Humanos y Medio Ambiente. Cintia Fernández Torres, profesional en Derechos Humanos y Medio Ambiente. Jorge Enrique Colodro Valdivieso, encargado de negocios ante Costa Rica. Ramiro Quisbert Liuca, primer secretario de la Embajada de Bolivia en Costa Rica. Y Carlos Fuentes López, segundo secretario de la Embajada de Bolivia en Costa Rica. Por los Estados Unidos mexicanos, comparecen en esta oportunidad la señora y los señores Herán Molara Cabrera, director general de Derechos Humanos, Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mariana Salazar Albornoz, directora de Derecho Internacional de la Cuarta Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uriel Saras Segovia, director de casos de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Óscar Francisco Holguín González, encargado de Asuntos Jurídicos, Políticos y de Prensa de la Embajada de México en Costa Rica. Por el Estado de Uruguay, comparece en esta oportunidad la señora y el señor Marta Echarte Bailar, ministra consejera, y Tabaré Volcadro Yapeyu, ministro consejero. Además, comparece por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el señor Paulo Abrao, secretario ejecutivo, la señora Silvia Serrano Guzmán y Selene Soto. Asimismo, comparecen las delegaciones de los siguientes organismos estatales. Por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México, el señor Gabriel Santiago López, director general jurídico. Por la Defensoría Pública de la Unión de Brasil, el señor Carlos Eduardo Barbosa, defensor público general federal. Por la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, la señora Montserrat Solano Carboni, defensora de los habitantes, y Catalina Delgado Agüero y Angélica Steller, funcionario de la Defensoría de los Habitantes. Por la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro de Brasil, la señora Livia Miranda Miller Drummond Cáceres, defensora pública del Estado de Río de Janeiro, y el señor Rodrigo Batista Pacheco, segundo subdefensor público general del Estado de Río de Janeiro. Por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, el señor Horacio Corti, defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, y la señora Josefina Fernández, defensora oficial, y Lorena Lampolio. Comparecen también las delegaciones de las siguientes asociaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas. Por the Impact Litigation Project of the Center of Human Rights and Humanitarian Law at the American University Washington College of Law, las señoras Macarena Sáez, Whitney Washington, Natalia Ramírez Peña y el señor Facundo Capurro. Por ADF International, el señor Jeff Schaffer y las señoras
Neidy Casillas, Natalia Callejas y Michelle Riestras. Por amicus DH y AC, la señora Luz Rebeca Lorea Hernández y los señores Javier Meléndez López Velarde y Juan Pablo Delgado Miranda. Por la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos, la señora Greta Marisa Pena, presidenta. Por la Asociación OTD Chile, la señora Constanza Valdés Contreras, asesora jurídica. Por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina y la Red de Personas Trans de Latinoamérica y del Caribe, la señora Marcela Romero, coordinadora regional. Por la Asociación Frente por los Derechos Igualitarios, Asociación Ciudadana Acceder y Asociación Transvida, las señoras Larisa Arroyo Navarrete, Dayana Hernández y Antonella Morales. Por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, Asociación Reds Trans Nicaragua, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, Coalición contra la Impunidad, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho Mulavi, Espacio Latinoamericano de Sexualidad y Derechos y la Unión de Atención Sociológica, Sexología y Educativa para el Crecimiento Personal AC. En representación de todos ellos comparecen las señoras Marcelo Martina, Florencia Reyardo, Samantha Colli, Gisela de León, Marcia Aguiluz, Natalia Jiménez, Daría Suárez, Carla Acuña y el señor Esteban Mandrigal. Por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX, la señora Brenda Álvarez. Por Colombia Diversa, los señores y las señoras Marcela Sánchez, directora ejecutiva, y Libet Cortés. Por la Comisión Colombiana de Juristas, la señora Carolina Solano Gutiérrez. Por Humanismo y Legalidad, Ixtlamatque Ucari, AC, y la CANA Proyecto Reinserción Social, las señoras Norma Celia Bautista Romero, Marcela Duque, Penagos Daniela Ancira Ruiz, Raquel Adriana Aguirre García, Marlene Rodríguez Adriano y el señor Benjamín García Aguirre. Por el Movimiento Diversidad Pro Derechos Humanos y Salud, los señores Marco Castillo y Giovanni Delgado Castro. Por la Red Lésbicas Catrachas Honduras, las señoras Indira Mendoza Aguilar y Karina Trujillo. Por el Grupo de Abogados por la Diversidad Sexual y de Género, el señor Paulo Roberto Iotti Becciati. Como estudiante de las clínicas jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, las señoras María Gracia Naranjo y Carla Lazo. Por la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas, Brasil, las señoras Silvia María da Silveira Loureiro, Jérica Luna Arce Lima y Erika Güedes de Sousa Lima. Por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el señor Álvaro Paul. Por la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, las señoras Laura Alicia Camarillo Jovea, Elizabeth Natali Rosas Rabago. Por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, el señor Geisen Manuel Caso Molinares y las señoras Iris del Carmen Cruz de Jesús, Sara Fernanda Parra Pérez, Teresa Natalí Solano Sánchez y Sonia Etzel Castilla Torre. Y por la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el señor Héctor Alberto Pérez, coordinador general de la clínica, y la señora Amalia Cruz Rojo, coordinadora jurídica de la clínica, y Ana Línea Amezcua Ferrer. Asimismo, comparecen los siguientes individuos de la sociedad civil: el señor Daniel Arturo Valverde Mesen, el señor Hernán Duarte Irajeta, los señores Hermilo de Jesús Lares Contreras y Rodolfo Reyes Leiva, el señor José Benjamín González Mauricio, el señor Jorge Arturo Ulloa Cordero, el señor Michael Vinicio Sánchez Araya, la señora Paula Siverino Bravio, el señor Tomás Enrique Carrera en representación del doctor Paul Macoc y el señor Yasmín Castrillo Fernández. Se solicita a los comparecientes expresarse lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Gracias, presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Gostaria de lembrar que o processo consultivo que terá lugar nesta audiência não é um caso contencioso.
De acordo com o artigo 64 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, os Estados-membros da OEA podem consultar a Corte sobre a interpretação deste instrumento ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos no continente. O objetivo do trabalho interpretativo da Corte, no exercício de sua função consultiva, é não apenas esclarecer o significado, propósito e razão das normas internacionais de direitos humanos, mas também contribuir para a plena instrumentação e efetiva aplicação das obrigações internacionais por parte dos Estados americanos no assunto em debate. Já havendo sido estabelecida a ordem de participação, em primeiro lugar, darei a palavra ao Estado solicitante, Costa Rica. Em seguida, ouviremos as observações dos seguintes estados nesta ordem. 1. Argentina. 2. Estado Plurinacional de Bolívia. 3. Estados Unidos Mexicanos. E 4. Estado do Uruguai. Em seguida, ouviremos as senhoras e os senhores representantes das delegações Comissão de Direitos Humanos do Distrito Federal de México, Defensoria Pública da União do Brasil, Defensoria de los Habitantes de la República de Costa Rica e the Impact Litigation Project of the Center for Human Rights and Humanitarian Law at American University Washington College of Law. Posteriormente, passarei a palavra à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que apresente suas observações orais e ouviremos as senhoras e os senhores representantes das delegações dos organismos internacionais, estatais, associações internacionais e nacionais, organizações não governamentais, instituições educacionais e indivíduos da sociedade civil, na ordem em que foram apresentadas pelo senhor secretário. O Estado da Costa Rica finalmente concluirá as exposições com uma manifestação final. Ao final de cada bloco de intervenções, os juízes da Corte poderão formular perguntas aos participantes, bem como após a manifestação do Estado solicitante Costa Rica. Portanto, passo a palavra aos representantes do Estado da Costa Rica. Sejam muito bem-vindos, senhora vice-presidenta e todas as autoridades aqui presentes. Solicito que indiquem à Corte o nome da pessoa que realizará a intervenção e pode passar a proceder a ela. Muito obrigado. Buenas tardes. Como vicepresidenta de Costa Rica, me es grato saludarles, honorable señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, honorable señora jueza y jueces de la Corte, distinguidas y distinguidos representantes de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, ilustres representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miembros de diversas defensorías, organizaciones de la sociedad civil, universidades, observadoras, señoras y señores. Agradecemos a este alto tribunal la convocatoria a audiencia pública en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. Hoy reflexionamos sobre la realidad que vive esta población en nuestro continente y, en consecuencia, el actuar del Estado para protegerlos, como lo ha dicho la Comisión Interamericana. En la región prevalece una cultura donde los actos de violencia y ataque contra las personas LGTBI están absolutamente naturalizados. Ciertamente, en nuestra América Latina, nuestros actos de violencia hacia la población LGTBI están generando aflicción, dolor, muertes y muchas de ellas en soledad, en exclusión, desprovistas de cualquier beneficio de seguridad social, vivienda, alimentos y otros tantos derechos humanos. Y la única razón
para que estas desproporciones es la discriminación por orientación sexual e identidad de género que enfrentan ellos, a quienes se les humilla y además se les trata aún como si tuvieran una patología, pese a que mañana conmemoramos 27 años de que la homosexualidad se eliminó de la lista de enfermedades mentales de la OMS. Ante esta realidad, Costa Rica reconoce que los estados deben tomar medidas necesarias para prevenir violaciones de derechos humanos según se deriva de la Convención. En particular, considera que es obligación estatal adoptar medidas afirmativas frente a la vulnerabilidad de un grupo para prevenir o evitar cualquier riesgo de afectación a su dignidad. Es precisamente con este espíritu que el país recurre a la función consultiva de este honorable tribunal de manera proactiva para que el desarrollo de la jurisprudencia interamericana y del derecho internacional de los derechos humanos sirva para consolidar las obligaciones internacionales de los estados en cuanto a la protección de la identidad de género y de la orientación sexual. Además, es valiosa la ocasión para reiterar el profundo respeto que Costa Rica profesa a las funciones y competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la aplicación e interpretación de la Convención Americana. Por ello, el gobierno de forma activa ha logrado impulsar políticas públicas e instrumentos jurídicos en la materia sobre la base del derecho convencional y a partir de la jurisprudencia de esta honorable Corte. Por ejemplo, en el año 2014 logramos que el Seguro Social ampliara la cobertura a parejas del mismo sexo. Además, desde el 2015 contamos con una política pública para la inclusión y no discriminación, a partir de la cual se declaró al Poder Ejecutivo libre de toda discriminación hacia las personas LGTBI. Esta política nos ha permitido que a estudiantes trans se les reconozca su identidad de género en el Ministerio de Educación Pública y en el Instituto Nacional de Aprendizaje. Además, ante el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Sistema Único de Beneficiarios, las parejas del mismo sexo serán registradas como familia y las personas trans, según su identidad de género. Esto significa que como Estado vamos avanzando hacia la inclusión. Significa que cada día visibilizamos más a esta población de cara al cumplimiento y pleno goce de sus derechos. Y significa también que en Costa Rica y en nuestra región vamos comprendiendo los signos de los tiempos y la evolución de nuestras sociedades hacia la igualdad y no discriminación, no de las mayorías, sino de todas y todos. Lo anterior evidencia el auténtico y decidido compromiso del Estado costarricense con la promoción y protección de los derechos humanos, tanto como la seriedad con la que Costa Rica acata todas las resoluciones, iniciativas o procesos en el ámbito regional y universal, que rescatan la dignidad humana. Esta es la primera ocasión en la que la Honorable Corte podrá pronunciarse ampliamente sobre la identidad de género y extender sus parámetros respecto a la orientación sexual. Por lo tanto, el Estado costarricense considera que sobre la base del principio de buena fe, la presente opinión consultiva será un aporte significativo en la evolución del derecho internacional de los derechos humanos de la región. En esta coyuntura, Costa Rica anhela que la Corte pueda definir el estándar interamericano y que nos permita a los Estados parte atender una interpretación uniforme sobre esta protección tan necesaria en el devenir humano. Esta oportunidad es además deseada por la gran mayoría de los estados, organismos internacionales y grupos de la sociedad civil, quienes activa y constructivamente atendieron el llamado de este tribunal. Además, ante el arraigo de prejuicios de discriminación en nuestro continente hacia la población LGTBI, Costa Rica percibe necesario y justo que los derechos derivados de la identidad de género y la orientación sexual sean reconocidos y tutelados de modo amplio y sin discriminación alguna. Finalmente, quiero manifestar que este es un momento histórico que me llena de emoción y de optimismo para el futuro, porque sigo creyendo en alcanzar una sociedad en la que todas las personas tengan la libertad de ser ellas mismas y en la que se puedan amar sin esconderse, sin pedir permiso a la luz del día. Muchas gracias y procedo a darle la palabra a doña Eugenia Gutiérrez Ruiz de la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Buenas tardes, Honorable Corte.
La presente consulta ha sido sometida por Costa Rica en uso de la facultad que le otorga el artículo 64 de la Convención Americana. Costa Rica, como Estado miembro de la OEA y parte de la Convención, está legitimado para solicitar a la Corte opiniones consultivas acerca de la interpretación de dicho tratado o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, así como la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. Reconocemos la importancia de la función consultiva de este alto tribunal, que a través de los años ha coadyuvado al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección y promoción de los derechos humanos, así como al cumplimiento de las funciones que en este ámbito tienen atribuidos los distintos órganos de la OEA. Tal y como fuera señalado por el ex juez Cansado Trindache en su voto concurrente durante la resolución de la OCE 16/99, y cito, la evolución de las normas internacionales de protección ha sido impulsada por nuevas y constantes valoraciones que emergen y florecen en el seno de la sociedad humana y que naturalmente se reflejan en el proceso de la interpretación evolutiva de los tratados de derechos humanos. Precisamente a partir de esta competencia multilateral y no litigiosa, resulta evidente el legítimo interés de los Estados y demás intervinientes en cuanto a que este honorable tribunal desentrañe el sentido, propósito y razón de las normas internacionales sobre derechos humanos, estando incluso el tribunal ampliamente facultado para conferir en su resolución la estructura lógica que estime más adecuada a los intereses de la justicia y la efectiva realización de los derechos humanos. El Estado costarricense ha depositado históricamente en el mecanismo consultivo de la Corte una confianza inquebrantable. No en vano, con anterioridad, Costa Rica activó este mecanismo en 4 oportunidades, siendo incluso el primer país en formular una solicitud de opinión consultiva con base en el artículo 64.2 referido a la compatibilidad entre las leyes internas y los instrumentos internacionales. Con esta solicitud, proponemos el análisis de un ámbito de los derechos humanos donde se encuentran importantes desafíos a nivel regional para su efectivo cumplimiento. Por ello, es deseable que los estados del sistema podamos encontrar la orientación necesaria para atender las obligaciones impuestas por la Convención Americana a través de la guía intelectiva que el órgano máximo llamado a su interpretación nos pueda brindar. Señores jueces, la política exterior costarricense ha propugnado incesantemente por la efectiva protección del ser humano y por la condena de todas las formas de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Esta representación reconoce el abordaje que esta honorable Corte ha tenido en el desarrollo progresivo de la orientación sexual y la identidad de género como categorías especiales protegidas por la Convención y el alcance específico del derecho a la no discriminación. El Estado identifica muchas y muy buenas prácticas en la región en cuanto a las formas de protección de las poblaciones cubiertas por estas categorías. No obstante, también encuentra que en algunos estados de la región el progreso quizás no ha tenido la velocidad deseada. Ante el desarrollo disímil en el sistema en cuanto a las medidas que deben tomar los estados y las formas más adecuadas y efectivas para respetar la orientación sexual y la identidad de género, la presente solicitud representa una oportunidad histórica para la Corte. El Estado costarricense agradece el interés en el presente proceso con tan alta participación, que ha proyectado además una marcada identidad y coincidencia entre los planteamientos medulares bajo consulta, y sobresalen para el Estado, primero, el reconocimiento de la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas por la Convención. Segundo, la absoluta proscripción por parte de la Convención de la existencia de alguna norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual o identidad de género de la persona. Y tercero, la firme convicción de que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género no son características estáticas de la persona, sino por el contrario son dinámicas y dependen de la construcción que cada persona haga de sí misma, así como de la percepción social que se tenga respecto de ellas. Atendiendo siempre al principio de buena fe, el Estado estará atento y respetará todas las posiciones que se viertan, al tiempo que agradecerá a la honorable Corte la orientación que brinde sobre cómo deben atenderse mejor los deberes de protección en cuanto a la orientación sexual e identidad de género, con el fin de prevenir quebrantos a los derechos humanos para las personas que se encuentren dentro del marco de su jurisdicción.
El Estado recuerda que el propósito central de la función consultiva es obtener una interpretación judicial sobre una o varias de las disposiciones de la Convención o de otros tratados. En este orden de ideas, las opiniones consultivas desde el punto de vista del Estado costarricense cumplen en alguna medida la función propia de un control de convencionalidad preventivo. A continuación, el agente Marvin Carvajal, director jurídico de Presidencia, se dirigirá a ustedes. Gracias. Buenas tardes, honorable Corte. La consulta formulada por el Estado de Costa Rica gira en torno a dos ejes temáticos fundamentales. La protección que brindan los artículos 11.2, 18 y 24 en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca de la identidad de género y la obligación de los estados de asegurar a sus habitantes procedimientos expeditos y gratuitos para el cambio de identidad. Asimismo, se refiere a la protección que ofrecen los artículos 11.2 y 24 en relación con el artículo 1 de la Convención con respecto a la orientación sexual y a los derechos derivados de las uniones entre personas del mismo sexo. Acerca del primero de los dos aspectos mencionados, consulta el Estado de Costa Rica si la referida protección implica que los estados deben reconocer y facilitar el cambio de nombre de las personas, de acuerdo con la identidad de género de cada una. De ser afirmativa la respuesta de la Honorable Corte, si se podría considerar contrario al pacto que la persona deba acudir a la vía jurisdiccional y no a la vía administrativa para lograr su cambio de nombre. Sobre este aspecto, también se consulta si es posible interpretar el artículo 54 del Código Civil costarricense en el sentido que el trámite allí establecido es opcional, no obligatorio, para las personas que requieran cambio de nombre como consecuencia de su identidad de género. De conformidad con la jurisprudencia de esta honorable Corte, casos Atala Rifo y Niñas versus Chile y Duque contra Colombia, se estableció a la identidad de género como una categoría protegida por el pacto en contra de la discriminación. Pese a ello, la honorable Corte no ha tenido la oportunidad de desarrollar el contenido de dicha categoría. Consideramos que la presente solicitud de opinión consultiva constituye la primera oportunidad para que esta honorable Corte profundice sus alcances. La identidad de género, entendida como la vivencia interna individual del género, tal como cada persona la siente en su fuero interior, no está necesariamente determinada por el sexo que se trae al nacer, sino que se constituye del propio vivir de la persona y de su desarrollo social. Así, los principios de Yogyakarta, ya utilizados por esta honorable Corte en el caso Duque contra Colombia, párrafo 110, establecen la necesidad por parte de los estados de garantizar la protección de esa libertad personal mediante procedimientos eficaces, justos y no discriminatorios para el reconocimiento por parte del Estado de la identidad de género de las personas. En el mismo orden de ideas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos refiere que los procesos de reconocimiento de la identidad de género de las personas deben nacer de la voluntad de la persona solicitante, ser un proceso administrativo simple, ajeno a los requisitos abusivos que reconozca identidades más allá de las binarias y accesible a las personas menores. El propio Alto Comisionado concluye que la judicialización del proceso de reconocimiento legal de la identidad de género de las personas podría constituir una medida desproporcionada y una intromisión innecesaria en el ejercicio de los derechos de las personas trans, en tanto resulta ser una cuestión esencialmente personal e íntima de la persona solicitante. En relación con la orientación sexual, se consulta a la honorable Corte si la categoría de no discriminación que ha determinado implica el reconocimiento de todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo. Asimismo, si es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo para que el Estado pueda reconocer todos aquellos derechos patrimoniales que se derivan de dicha relación. Si bien el Estado de Costa Rica reconoce el grado de avance en la jurisprudencia de este honorable tribunal con respecto a la orientación sexual como categoría protegida por la Convención, considera relevante que se defina, a la luz de sus pronunciamientos, si todos los derechos patrimoniales derivados de los vínculos entre personas del mismo sexo, adicionalmente de la pensión y la seguridad social reconocidos en la sentencia Duque contra Colombia, se encuentran contemplados dentro de la protección otorgada por el pacto. Adicionalmente,
consideramos importante dilucidar bajo los parámetros de la Convención si es necesaria la existencia de figuras jurídicas a lo interno de los ordenamientos de los estados que tutelen en igualdad de condiciones los vínculos entre personas del mismo sexo, según los parámetros de los artículos 1 y 24 del Pacto. Comprendemos que los Estados miembros del sistema han ensayado diversas formas de regulación y que estas son legítimas en tanto garanticen el reconocimiento igualitario de los derechos de las personas, en tanto impidan que la orientación sexual constituya un motivo que justifique tratos diferenciados con respecto a las parejas heterosexuales. Pese a lo anterior, el Estado de Costa Rica considera que, al margen de la definición por parte de los Estados de las figuras jurídicas que consideren, deban regular dichos vínculos, si la Corte concluyese que dichos derechos patrimoniales se encuentran amparados en la Convención, los Estados estarían obligados a brindar una tutela inmediata de estos, a fin de lograr que su protección no quede supeditada a la aprobación de los órganos parlamentarios. Finalmente, el Estado de Costa Rica reitera su reconocimiento a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a los Estados, organismos internacionales, entidades nacionales, organizaciones no gubernamentales y académicas, así como a las personas físicas que han acudido al llamado de la Corte y se encuentran participando de este proceso, que busca dar un paso más en la garantía de la dignidad de la persona humana en el logro de sociedades más inclusivas y democráticas. Muchas gracias. Muito obrigado. A representação da Costa Rica, a senhora vice-presidenta Ana Helena Chacón Echeverria, ao senhor Marvin Carvajal Pérez, diretor jurídico da Presidência da República, e a doutora Eugênia Gutierrez Ruiz, diretora jurídica adjunta do Ministério das Relações Exteriores e Culto. Muito obrigado. Em seguida, procede aqui os senhores e a senhora juíza possam fazer perguntas pertinentes à consulta ao Estado da Costa Rica. Em primeiro lugar, pergunto ao juiz Patrício Pasminho Freire se deseja fazer uso da palavra. Juiz Eugênio Raul Zaffaroni. Juíza Elizabeth Ódio Benito. Juiz Humberto Sierra Porto. Juiz Eduardo Vilgrossi. Por favor, con palabra. Gracias. De la exposición que ha hecho el Estado de Costa Rica, se puede entender que la posición del Estado es que todas las respuestas a las preguntas formuladas deben ser afirmativas. Honorable juez Vilgrossi, el Estado costarricense parte de una convicción y una decisión política en cuanto a la obligación que tiene como Estado de garantizar al máximo los derechos de todas las personas que conformen su población, sin permitirse desde ninguna perspectiva acciones o actitudes que resulten discriminatorias de cualquier persona por cualquiera de las categorías ya contempladas en la Convención. Es por esa razón que el Estado tiene, sin duda alguna, o parte de una lógica según la cual el objetivo final y fundamental que persigue es lograr una interpretación que permita una mejor aplicación de las normas convencionales, una mayor posibilidad de evitar actitudes y acciones discriminatorias por parte de los organismos públicos y por parte de su sistema normativo en relación con las personas LGBT. Es decir, desde esa perspectiva, la argumentación que el Estado realiza es una argumentación acorde, desde nuestro punto de vista, con la Convención, acorde con una ideología de respeto de la persona humana y de respeto de la igualdad. Sin embargo, tenemos o consideramos necesarias las aclaraciones que hacemos o que hemos formulado y hemos pedido a esta honorable Corte. Por favor. Perdonen que sea insistente, pero mi pregunta es bien concreta. Si a Costa Rica le hicieran estas preguntas,
La respuesta es afirmativa o negativa, en cada una de ellas. Si Costa Rica le hicieran esta pregunta, la respuesta tendría que ser afirmativa. Ok. Mi segunda pregunta, en consecuencia, si el Estado de Costa Rica está tan convencido de lo que pregunta, y afirmativamente, y teniendo presente que la jurisdicción interamericana es coadyuvante o complementaria y complementaria a la interna, ¿por qué no proceden sencillamente, directamente, a actuar como lo piensan, como lo sostienen? Precisamente la razón por la cual un Estado acude ante la Corte Interamericana a solicitar una opinión consultiva es porque en un determinado momento histórico los estándares y los parámetros de la Corte Interamericana acerca de una determinada materia podrían no ser suficientes para lograr que se respetaran de manera plena los derechos fundamentales o derechos humanos de las personas dentro de la región, no únicamente en el país. Si bien, por supuesto, un Estado que acude ante la Corte Interamericana como el Estado de Costa Rica a pedir que la Corte se pronuncie acerca de cuál es la mejor interpretación o cuál es la interpretación adecuada que logre la mejor protección de las personas dentro del continente y evite la discriminación por razones de identidad sexual y equidad de género, un Estado en esas condiciones lo está haciendo sin duda alguna por una convicción de respeto a la investidura de la Corte, una convicción de respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos y sin duda alguna con una base de pensamiento favorable a que los lineamientos de la Corte sean aplicados en los términos en que están siendo consultados. Sin duda alguna, hemos encontrado en el análisis de la jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana avances muy significativos. Sin embargo, estos avances no llegan a ser tan amplios como para poder responder todas las preguntas que hemos hecho. Y es la razón por la cual el Estado de Costa Rica acá respetuosamente a la Corte acude para intentar dilucidar estas dudas que tiene y de esa forma poder dar un cumplimiento más real y más efectivo a la Convención. Muy amable. Gracias, presidente. Muito obrigado, juiz Eduardo Vilgrossi. Pergunto ao juiz vice-presidente Eduardo Ferrer Magrego, por favor, com a palavra. Muchas gracias, señor presidente. Algo muy sencillo, ¿no? Una inquietud que me surgió de las muy interesantes, por cierto, preguntas que han sido sometidas a esta Corte Interamericana. Se hace alusión a la necesidad de la interpretación de los artículos 11.2, 18 y 24 en relación con el 1.1 de la Convención Americana. La pregunta es, ¿por qué no se incluyó también el artículo 2, ¿no? Que es el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, ¿no? Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter, porque hacen alusión a prácticas, ¿no? Que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Era una inquietud simple y sencillamente que me surgió. Honorable juez Ferrer MacGregor, el Estado de Costa Rica, al formular la consulta, partió básicamente de las obligaciones que en esta materia impone el artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las obligaciones del respeto de los derechos contenidos en la Convención. Sin duda alguna, estos no excluyen, o esta mención expresa del artículo primero no excluye la mayor sistematización prevista en el artículo segundo en relación con la adopción de medidas internas. Es posible que nuestra consulta podría haber sido enriquecida con esa mención al artículo segundo. Sin embargo, al formularla el Estado no estaba de ninguna manera considerando que
o los deberes relativos a esta materia no implicaran la adopción de medidas internas, sino que todo lo contrario lo ve dentro del contexto amplio del artículo 1 de la Convención Americana, en cuanto a que el deber de todos los estados del continente implica desarrollar todas las acciones necesarias para el cumplimiento en todos los ámbitos activos y pasivos necesarios para que ello ocurra de esa forma. Muchísimas gracias. Eso sería todo, señor presidente. Muito obrigado, juiz Eduardo Ferrer Magrego. Agradeço também, uma vez mais, a representação do Estado da Costa Rica e passamos ao próximo expositor. Não há mais perguntas, eu também não formularei perguntas, deixarei para o final do bloco dos Estados e passo a palavra ao Estado da Argentina, por seu representante, o senhor Javier Salgado. Por favor, prosiga. Buenas tardes, señor presidente, honorable Corte. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a los estados a participar de esta importante opinión consultiva formulada por el ilustrado Estado de Costa Rica, que ha solicitado que este tribunal interprete las obligaciones de los estados respecto de la protección que brindan los artículos 11.2, 18 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al reconocimiento del cambio de nombre de las personas de acuerdo con la identidad de género de cada una y la protección que brindan los artículos 11.2 y 24 en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo. Asimismo, el ilustrado Estado de Costa Rica ha solicitado a esta Corte que examine la compatibilidad de la práctica que consiste en aplicar el artículo 54 del Código Civil de la República de Costa Rica, ley número 63 del 28 de septiembre de 1887, a las personas que deseen optar por un cambio de identidad de género con los artículos 11.2, 18 y 24 en relación con el artículo 1 de la Convención Americana. En tal sentido, y tomando en cuenta que el contenido de la consulta incluye aspectos relativos a la interpretación de la compatibilidad de normas del derecho interno costarricense con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado argentino considera prudente limitar su intervención solamente respecto de las preguntas referidas al alcance de las obligaciones de los Estados en esta materia bajo las disposiciones de la Convención. El ilustre Estado de Costa Rica ha consultado a esa honorable Corte, en primer lugar, sobre la protección que brindan los artículos 11.2, 18 y 24 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto del reconocimiento del cambio de nombre de las personas de acuerdo con la identidad de género de cada una. Debe recordarse preliminarmente, como ya lo ha dicho el Estado costarricense, que la inclusión de la diversidad sexual y de género en el paradigma de los derechos humanos a escala global se ha concretado a través de la aprobación de los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Los principios incluidos en este instrumento internacional han resultado una referencia ineludible en el desarrollo normativo y el diseño de políticas públicas en relación a los derechos de la población de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex en la República Argentina. En este sentido, la Ley 26.743, adoptada en mi país, de identidad de género, sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2012, ha adoptado la definición de identidad de género de los referidos principios, al señalar, y cito, la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
Con respecto al derecho a la identidad de género, implica, en consecuencia, el deber de las autoridades públicas de tratar dignamente a las personas conforme con la identidad autopercibida, más allá de que hubieran realizado o no la rectificación registral del nombre consignado en su documento de identidad, a fin de garantizarles el derecho a la vida privada y familiar, el derecho al nombre y el derecho a la igualdad y a la no discriminación, entre otros. En tal sentido, la citada Ley de Identidad de Género de la República Argentina, en su artículo 12, dispone expresamente que deberán respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad, indicando que, a su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en ámbitos públicos como en ámbitos privados. Dentro de los principales precedentes emanados de la jurisprudencia de esta honorable Corte en materia de identidad de género, se ha afirmado expresamente que la orientación sexual y la identidad de género constituyen categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, en el caso que también ha sido citado aquí, de Atala Rifo y Niñas versus Chile, señaló: la Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, está proscripta por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. La presunta falta de un consenso al interior de algunos países sobre el pleno respeto por los derechos de las minorías sexuales no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estas minorías han sufrido. En particular, esta honorable Corte ha interpretado que el derecho a la protección de la vida privada y familiar, incluida en el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende, entre otros ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos. Desde una perspectiva similar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha vinculado la protección del derecho a la identidad de género con el derecho a la protección de la vida privada y de la vida familiar, al considerar que la orientación sexual constituye un componente fundamental de la vida privada de las personas, señalando además que existe una clara conexión entre la orientación sexual y el desarrollo de la identidad y el plan de vida de cada persona, incluyendo su personalidad y las relaciones con otros seres humanos. En el ámbito del Tribunal Europeo, presidente, también, desde el año 2002, su jurisprudencia ha avanzado de modo notable para salvaguardar el derecho de los transexuales al reconocimiento legal de su identidad de género y a contraer el matrimonio. El Tribunal Europeo había fallado hasta ese entonces en contra de solicitudes presentadas por transexuales que alegaban ser víctimas de una violación del derecho al respeto a la vida privada y a la vida familiar, reconociendo a los Estados un amplio margen de discrecionalidad en la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos en esta materia. Por fortuna, en el año 2002, las cosas empiezan a cambiar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo, en particular en las sentencias que son dictadas en los casos Christine Goodwin versus Reino Unido y versus Reino Unido, que produjeron un importante vuelco en la jurisprudencia de este tribunal. En tales decisiones, la Corte Europea consideró que la negativa de las autoridades británicas a reconocer legalmente la nueva identidad sexual de los solicitantes, así como a cambiar sus documentos de identidad para adecuarlos a su nueva condición transgénero, representaba una intromisión injustificada en su vida privada y en consecuencia, una violación del artículo 8 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. En lo que se refiere al derecho al nombre, cabe destacar que si bien ha merecido una protección autónoma en el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el nombre constituye una de las manifestaciones de la identidad de las personas, entendida esta como un conjunto de atributos y características que permiten la individualización de las personas en sociedad y en tal sentido comprende varios otros derechos según el sujeto de derecho de que se trate y las circunstancias del caso.
La clara vinculación entre el derecho al nombre y el derecho a la identidad ya ha sido establecida en la jurisprudencia de esta honorable Corte cuando se destacó que si bien el derecho a la identidad no se encuentra expresamente previsto en la Convención Americana, su contenido material se desprende sobre todo de los artículos 18, derecho al nombre, y 17, derecho a la protección de la familia de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento convencional. En lo que respecta al derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, esta Corte ha señalado también en repetidas ocasiones que los estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de iure o de facto. Debe recordarse asimismo que el 5 de junio de 2013 la Asamblea General de la OEA aprobó la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, instrumento convencional en el que se ha consagrado de forma expresa a la orientación sexual, identidad y expresión de género como opciones vedadas de discriminación, y se instó a los Estados parte a la adopción de políticas públicas especiales y acciones afirmativas para promover condiciones equitativas de igualdad, de oportunidades, medidas legislativas que prohíban la discriminación y la intolerancia, sistemas políticos y legales que contemplen la diversidad y medidas judiciales que promuevan el acceso a la justicia para las víctimas de discriminación. Conforme lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que las obligaciones estatales dirigidas a respetar y garantizar el derecho a la identidad de género suponen, entre otras, el deber de brindar a las personas un trato digno, conforme a la identidad autopercibida, independientemente de que hubieran realizado o no la rectificación registral del nombre consignado en su documento de identidad, a fin de garantizarles el derecho a la vida privada y familiar, el derecho al nombre y el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y el deber de establecer mecanismos sencillos, efectivos y gratuitos para realizar el trámite de rectificación registral de las personas. El Estado de Costa Rica ha consultado también a esta honorable Corte sobre la protección que brindan los artículos 11.2 y 24 en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo. En primer lugar, cabe recordar que esta honorable Corte ha afirmado que el alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual no se limita a la condición de homosexual en sí misma, sino que ella incluye su expresión y las consecuencias necesarias del proyecto de vida de las personas. En este sentido, el Estado argentino entiende que los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo de pareja, esté compuesta o no por personas del mismo sexo, constituye una de las consecuencias necesarias de su proyecto de vida. En función de ello, los estados deberían reconocer esos derechos patrimoniales a las parejas integradas por personas del mismo sexo sin ningún tipo de discriminación y garantizando la igualdad ante la ley. En este punto es preciso señalar que, considerando que la orientación sexual de las personas constituye una categoría protegida por la Convención Americana, la utilización de un criterio de distinción basado en dicha característica para fundar una medida legal, administrativa o de otro orden debe presumirse discriminatoria. Asimismo, resulta pertinente destacar que esta honorable Corte ha fijado criterios a fin de que los estados cumplan con los estándares del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos respecto de las obligaciones que se derivan del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Primero, abstenerse de incluir en los ordenamientos jurídicos normas discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en diferentes grupos. En caso de que existieran estas, revocar esas normas de carácter discriminatorio, combatir las prácticas discriminatorias y adoptar normas y acciones necesarias para reconocer y asegurar la efectiva igualdad de todas las personas ante la ley. En virtud de lo hasta aquí expuesto, recordando a su vez la experiencia argentina a partir de la sanción de la Ley Nacional número 26.618, conocida como Ley de Matrimonio Igualitario, en virtud de la cual el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo sexo o de diferente sexo, el Estado argentino considera que los estados tienen la obligación de reconocer igualdad de derechos de forma independiente a la orientación sexual de las personas. Es por ello que Argentina considera que no resulta aconsejable ni necesario crear figuras jurídicas específicas que regulen los vínculos entre parejas del mismo sexo de manera diferenciada, sino más bien ampliar las instituciones civiles a todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
A la luz de los antecedentes normativos y jurisprudenciales citados y de los principios del derecho internacional de los derechos humanos, el Estado argentino considera, a modo de conclusión, primero, que los Estados tienen el deber de brindar un trato digno a las personas conforme a la identidad autopercibida, independientemente de que hubieran realizado o no la rectificación registral del nombre consignado en su documento de identidad, a fin de garantizarles el derecho a la vida privada y familiar, el derecho al nombre y el derecho a la igualdad y a la no discriminación, entre otros. Segundo, que el reconocimiento de los Estados al derecho a la identidad de género de las personas en condiciones de igualdad y no discriminación incluyen la obligación de reconocer el cambio de nombre de las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer y por lo tanto con el que figuran sus documentos identificatorios y garantizar los mecanismos para su realización. Su desconocimiento podría constituir una transgresión a los artículos 11.2, 18 y 24 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tercero, que los Estados deben garantizar el acceso a mecanismos gratuitos, rápidos y accesibles para la rectificación de los datos del nombre y sexo en los documentos que acrediten identidad. Cualquier obstáculo o dilación en el procedimiento implicará un obstáculo en el ejercicio del derecho y por ende una violación a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuarto, que la protección que brinda el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos contempla el reconocimiento de todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo de una pareja entre personas del mismo sexo. Y por último, no resulta aconsejable ni necesario crear figuras jurídicas específicas que regulen los vínculos entre parejas del mismo sexo de manera diferenciada, sino más bien, como señalé precedentemente, ampliar las instituciones civiles a todas las personas independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Nada más, presidente, muchas gracias por permitir hacer saber la voz de Argentina en esta audiencia, muy amable. Muito obrigado ao digno representante do Estado argentino. Neste momento, passo a palavra à representação do Estado plurinacional de Bolívia. Solicito, por favor, que indiquem à Corte o nome da pessoa que realizará a intervenção e podem passar a proceder a ela. Por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Arce, vengo en representación del Estado Plurinacional de Bolivia. Buenas tardes, señor presidente y señores miembros de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señores representantes de los estados hermanos, señores representantes de las organizaciones aquí presentes, hermanos y hermanas. El Estado boliviano acoge con mucho agrado la solicitud de opinión consultiva presentada por el hermano Estado de Costa Rica, en referencia al reconocimiento de cambio de nombre de las personas de acuerdo a la identidad de género y el reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de vínculos de personas del mismo sexo. Pues entiende que significa sentar bases concretas y efectivas para el reconocimiento y protección de los derechos de personas que han enfrentado históricamente la discriminación, la exclusión y violencia, realidades aún vigentes en el mundo. En un contexto donde las personas transexuales y transgénero enfrentan grandes barreras y obstáculos para acceder a una vida digna. Urge tomar medidas positivas para la protección de sus derechos. Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado como una categoría de discriminación protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos las actuaciones que denigren a las personas en razón tanto de la identidad de género como especialmente en esos casos la orientación sexual. En este marco, en atención a la razón que hoy nos reúne, es importante reiterar que la labor interpretativa de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos busca no solo desentrañar el sentido, propósito y razón de las normas internacionales sobre derechos humanos, sino sobre todo coadyuvar a los Estados miembros para que éstos encuentren los mecanismos y procedimientos propios que les permita cumplir de manera cabal y efectiva con los compromisos asumidos ante la comunidad internacional. Estas construcciones colectivas destacan la voluntad real y concreta del sistema interamericano para avanzar hacia la vigencia y respeto pleno de los derechos humanos sin discriminación de ninguna índole.
Las personas transgénero y transexuales han enfrentado desde siempre la exclusión, la discriminación y la vulneración de sus derechos, a consecuencia de las estructuras y discursos conservadores y opresores. Se han visto sumidos en una vida marcada por la violencia, la intolerancia en aquellas sociedades que resistían e incluso aún resisten a reconocerlos a ellas y ellos como sujetos de derechos. Bolivia se ha sumado al movimiento de aquellos estados que buscan consolidar sociedades inclusivas y sin discriminación, porque se concibe a sí misma como un pueblo de composición plural, y por ello respeta la pluralidad social en el marco de los valores que propugna como ser la inclusión, la dignidad, la igualdad de oportunidades, equidad social, de género, todos estos consagrados en su Constitución Política del Estado, asumiendo así el compromiso de eliminar barreras que limiten y vulneren el ejercicio de los derechos de las personas transgénero y transexuales, implementando para este efecto medidas concretas. Respecto al reconocimiento de la identidad de género, Bolivia está convencida de que éste no debe circunscribirse a lo formal. Por lo contrario, los estados deben buscar materializar este derecho a través de mecanismos legales que faciliten a las personas transgénero y transexuales la posibilidad de modificar su nombre. En relación a este último elemento, la adopción de un nombre con el cual se sienten identificados no puede ser considerado como un nombre simplemente de pila, pues ello implicaría minimizar la relevancia e importancia que significa para la vida de estas personas el cambio de su identidad. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su amplia jurisprudencia, ha determinado que garantizar implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos disfruten de los derechos que la Convención les reconoce. Es así que el Estado boliviano considera que todos los miembros suscribientes de la Convención Americana de Derechos Humanos han asumido el compromiso de adoptar acciones positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, considerando las condiciones particulares de aquellos grupos que han sido históricamente discriminados, adoptando acciones positivas orientadas a que el principio de igualdad sea verdaderamente efectivo. En este sentido, Bolivia ha reconocido que para garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de las personas transexuales y transgénero, no bastan los procedimientos convencionales ante la jurisdicción ordinaria para el cambio de nombre, pues la identidad tiene elementos que van más allá del nombre. La identidad está relacionada con el reconocimiento de los sentires, del ser y del pensar. Por ello, como resultado de una construcción colectiva con los movimientos y organizaciones de quienes han vivido y han enfrentado la exclusión y la discriminación por razones de identidad de género, el Estado boliviano inició el camino hacia el reconocimiento de la identidad de género como un derecho fundamental para el ejercicio de derechos y el acceso a una vida digna. El primer paso fue establecer en nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia la prohibición y sanción de toda forma de discriminación, entre otras, la fundada en la razón de género, orientación sexual o identidad de género, garantizando a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de sus derechos. Es así que en el marco de la política descolonizadora del Estado, se promulgó en octubre de 2010 la Ley número 045, Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación, que tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de conductas de racismo y toda otra forma de discriminación. Esta ley es específica en cuanto a la prohibición de cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual, identidad de género o cualquier otra que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condición de igualdad de los derechos de todas las personas. Sin embargo, se ha visto en la práctica que aquellos ciudadanas y ciudadanos que vivían con una identidad de género diferente al sexo consignado en su documento de identidad no contaban con un mecanismo efectivo para poder adecuar su nombre a esa identidad, asumida a partir de la autodeterminación
estando expuestos todavía a la discriminación y a la limitación en el ejercicio de sus derechos. El limitar el reconocimiento de la identidad a partir solo del sexo es condenar a las personas transexuales y transgénero a vivir en la invisibilidad, en la clandestinidad y en la precariedad. La identidad se refleja a través de los documentos que demuestran quién eres, y en el caso de las personas transexuales y transgénero existía incongruencia entre la imagen y la forma de reconocerse su nombre y sexo consignado en los documentos. Si bien existió, al igual que en el estado de Costa Rica, procedimientos jurisdiccionales para la rectificación, corrección de errores, complementación de datos y cambio de nombre, este procedimiento no estaba establecido para la rectificación de nombre o datos de sexo, identidad de género y situación que dificultaba y limitaba el derecho de identidad de las personas transexuales y transgénero. Razón por la que el Estado boliviano asumió la decisión firme de construir y establecer mecanismos efectivos, ágiles y accesibles para que la población transexual y transgénero pueda acceder en la vía administrativa al reconocimiento de su identidad de género, que se traduzcan en documentos de identidad acordes a su imagen y autodeterminación. Consecuentemente, en mayo de 2016 se promulgó la Ley 807, Ley de Identidad de Género, que en relación directa con la presente opinión consultiva, tiene por objeto establecer el procedimiento administrativo para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero, en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles de esta manera ejercer de forma plena el derecho a la identidad de género. Es importante mencionar que la promulgación de esta ley permite a las personas transexuales y transgénero acceder de forma rápida y accesible al cambio a un nombre acorde a su imagen. Finalmente, respecto a los derechos patrimoniales derivados de vínculos entre personas del mismo sexo, Bolivia sostiene que los principios de igualdad y no discriminación son pilares fundamentales en la construcción de todo Estado democrático. Y la aplicación y práctica de estos principios debe traducirse en que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer plenamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones y deberes. El Estado boliviano tiene claro que incluir a todas las personas en un ámbito de igualdad y protección de derechos es principio fundamental en todo Estado. Y para ello se requiere de procedimientos y mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades y condiciones de todos los grupos colectivos. El Estado boliviano entiende que es democrático impulsar el análisis y el debate participativo en torno a los derechos de personas con diferente orientación sexual e identidad de género, avanzando hacia sistemas jurídicos equitativos e igualitarios. La experiencia de Bolivia a partir de la implementación de la Ley de Igualdad e Identidad de Género ha supuesto descolonizar mentalidades, adecuar instituciones y facilitar procesos, esfuerzos que han significado, en las palabras de las mismas personas beneficiadas, un renacer, un reconocimiento como persona y como sujetos de derecho. Estamos aún en proceso de construcción de un sistema jurídico que garantice a las personas LGBTIs una vida digna, en condiciones de igualdad, con pleno reconocimiento de sus derechos. Sin duda queda mucho camino por recorrer, y en este recorrido un paso muy importante es resolver las dudas o cuestionantes como las que hoy nos reúnen aquí. Sin embargo, los Estados miembros tenemos la obligación de avanzar positivamente de forma decidida y concreta hacia un marco de respeto de los derechos humanos de todas las personas, como es el caso boliviano, que a la fecha ha promulgado la Ley de Identidad de Género e impulsa otras propuestas normativas que están en debate a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entre estas, el anteproyecto de ley del Acuerdo de Vida en Familia. Este proyecto de ley tiene por objeto proteger y regular los derechos, deberes y obligaciones de familias conformadas por personas del mismo sexo, a través de la creación del Instituto del Acuerdo de Vida en Familia, que en caso de aprobarse, reconocería formalmente la convivencia de personas del mismo sexo.
A través de este acuerdo se buscaría garantizar derechos como ser el seguro social, el seguro médico, la constitución de la comunidad de bienes gananciales y la otorgación de asistencia familiar en determinadas situaciones. Por último, el Estado boliviano saluda la predisposición de la Honorable Corte para activar este análisis que constituye una mejor interpretación y puesta en práctica de los alcances de la Convención Americana, propiciando así la vigencia y respeto de los derechos humanos. Muchas gracias. Muito obrigado ao Dr. Roberto Arce, digno representante do Estado boliviano. Passo então a palavra à representação dos Estados Unidos mexicanos, Dr. Erasmo Lara Cabrera. Por favor, com a palavra. Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Honorables jueces, honorables representantes de los estados, ilustres representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos representantes de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos autónomos y personas interesadas, señor secretario de la Corte. En nombre del Estado mexicano agradezco la convocatoria para participar en esta audiencia pública. Las cuestiones jurídicas planteadas por el Estado solicitante y los motivos que la animan representan aspectos de la mayor trascendencia para la interpretación armónica de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus instrumentos conexos y en general para el sistema interamericano de derechos humanos. Celebramos que la convocatoria haya generado también el enorme interés de muy diversos actores y que en el caso de México haya sido acompañada también por opiniones de organismos autónomos de derechos humanos, organizaciones civiles y académicas. Como una cuestión preliminar y como hicimos en la fase escrita del presente procedimiento, el Estado mexicano se abstendrá de analizar la segunda cuestión planteada por el ilustre Estado de Costa Rica. En todo caso, consideramos que esta ilustre Corte podrá analizar la cuestión concreta, la referida a la legislación costarricense, a la luz no solo de su jurisprudencia establecida en materia de efectividad e idoneidad de las medidas para el ejercicio de derechos, sino también de la consideración del resto de las preguntas en materia de este proceso consultivo. Con ello, en lo que respecta a la participación del Estado mexicano, la posición y argumentos fueron elaborados ya con detalle en el escrito presentado en su momento ante esta ilustre Corte. En este espacio, por lo tanto, me referiré a algunos aspectos que consideramos importante enfatizar y lo haré en dos partes. Primero, atendiendo a la pregunta 1, centrada en la identidad de género y la idoneidad de los procedimientos para el cambio de nombre, para que no sean discriminatorios. Y en segundo, para hacer lo propio con la pregunta 2, sobre el reconocimiento de derechos patrimoniales y la regulación jurídica necesaria para vínculos entre personas del mismo sexo. Por economía del proceso no haré una lectura de las preguntas formuladas que ya conocemos. Con eso, pregunta 1. Reconocimiento y facilitación del cambio de nombre y procedimientos. Para abordar estos planteamientos, presentaré brevemente algunas consideraciones jurídicas sobre los siguientes dos temas que consideramos importantes. En primer lugar, el principio de igualdad y no discriminación en el derecho internacional de los derechos humanos. Dentro de este, expondremos que, por un lado, la orientación sexual y la identidad de género son categorías, como ya se ha dicho, protegidas. Y en segundo lugar, que cualquier distinción, para no ser discriminatoria, debe ser objetiva y razonable, además de acompañarse de una justificación robusta y sujeta a un escrutinio estricto. En segundo término, nos abocaremos a analizar algunos aspectos sobre el derecho a la identidad y su protección internacional, haciendo hincapié en las características que deben tener los recursos para hacer valer dicho derecho, así como los procedimientos relativos a la expedición de documentos de identidad para personas que cambien de género. Derecho a la igualdad y no discriminación es, señora juez, señores jueces, ampliamente reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos. En el contexto interamericano, este se encuentra enunciado en el preámbulo y en el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al igual, por supuesto, que en la Convención Americana en sus artículos 1.1 y 24.
Al respecto, esta Corte, en el caso Barbani Duarte y otros contra Uruguay, hizo una puntualización fundamental en la manera en que cada uno de estos artículos debe entenderse. La Corte recordó que, por un lado, el artículo 1.1 impone una obligación estatal de respetar y garantizar los derechos sin discriminación, y por el otro, el artículo 24 protege el derecho de igualdad ante la ley. Es decir, la aplicación desigual del derecho sobre una persona por motivos discriminatorios constituye una violación al artículo 24 de la Convención, mientras que la discriminación en la forma de dar cumplimiento a la obligación estatal de garantizar y respetar los derechos fundamentales de los individuos trae consigo la vulneración al artículo 1.1 y al derecho sustantivo en cuestión. En ese sentido, recordamos también la opinión consultiva 18, en donde esta honorable Corte reconoció el estatus de norma perentoria del derecho internacional, el principio de igualdad y prohibición de la discriminación. Dicho principio ha sido retomado por distintas jurisdicciones latinoamericanas, como es el caso de México. El artículo 1 de nuestra Constitución y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación contemplan la prohibición expresa a la discriminación con base en la orientación sexual de una persona o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior y a la luz de las preguntas formuladas por el Estado solicitante, somos conscientes que la orientación sexual y la identidad de género no se mencionan explícitamente en los instrumentos internacionales vigentes como categorías protegidas. Sin embargo, al interpretar dichos instrumentos, como ya se ha mencionado en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, esta Corte ha dejado claro que la lista de categorías protegidas incluida en los mismos es únicamente enunciativa o de números apertus, por lo que la orientación sexual e identidad de género deben ser consideradas como parte de aquella. Un punto adicional de importancia es que, como se señaló, no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma a la dignidad humana. Una distinción es discriminatoria cuando carece de una justificación objetiva y razonable. En el caso de una de las categorías protegidas contempladas en el artículo 1.1 de la Convención, cualquier limitación a los derechos fundamentales basada en alguna de estas, como la identidad de género, requeriría, de ser el caso, de una argumentación sumamente robusta y debería ser sujeta a un escrutinio extremadamente estricto. En cuanto a derecho a la identidad y su protección internacional, la Convención Americana establece obligaciones para los estados por medio del reconocimiento a la personalidad jurídica, al nombre y a la nacionalidad en sus artículos 3, 18 y 20 respectivamente. Recordemos sentencias en los casos Hermana Serrano Cruz o Hellman, en los que ha quedado claro que dichos derechos se encuentran íntimamente relacionados con el derecho a la identidad y a mantener relaciones familiares. Es decir, este derecho fundamental forma parte de una categoría más amplia, el derecho a la identidad, que a su vez se relaciona con otros derechos particulares. Dentro del cuerpo de derechos se destaca el derecho al nombre, que en términos de la jurisprudencia interamericana constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, por lo que toda persona tiene el derecho no únicamente a ser registrada con un nombre, sino de tener la posibilidad de cambiarlo si así lo desea en cualquier momento. Independientemente de lo anterior, el Estado observa que la Convención Americana no establece un procedimiento o recurso específico para garantizar el derecho protegido. Si bien se ha reconocido desde el caso Velázquez Rodríguez hasta el día de hoy que los estados se encuentran bajo la obligación de proveer recursos adecuados y efectivos para garantizar el disfrute de los derechos humanos, no están constreñidos a establecer un recurso de alguna naturaleza en particular, es decir, tienen un espacio de discrecionalidad para garantizar dichos derechos de conformidad con sus legislaciones y sistemas jurídicos que los rigen. Lo anterior no debe ser entendido en el sentido de que los estados cuentan con una discrecionalidad ilimitada para asegurar los derechos en comento, toda vez que existen criterios a nivel internacional que pueden ser ilustrativos para el tema planteado en la solicitud de opinión consultiva. Con independencia de lo anterior, en el caso Duque contra Colombia, este Tribunal Interamericano, al referirse a la acción de tutela como un recurso favorable en Colombia, consideró que, y cito, no es posible realizar un análisis en abstracto acerca de la idoneidad o efectividad de los recursos que eran posibles en la vía contenciosa administrativa y la reposición o apelación. Fin de la cita.
Derivado de lo anterior, el Estado mexicano considera que si bien la Corte ya ha desarrollado estándares claros respecto a la idoneidad y efectividad que deben poseer los recursos dentro del ordenamiento jurídico de un Estado, dicha idoneidad y efectividad deberían ser examinadas conforme al caso concreto. Es decir, ni la Convención ni otros instrumentos internacionales en la materia exigen una naturaleza específica, sea administrativa o judicial. La naturaleza de un recurso per se no proporciona un parámetro claro y determinante para evaluar los requisitos de idoneidad y efectividad, y estos pueden ser evaluados conforme a cada caso concreto, para lo que además no debe haber aplicación discriminatoria alguna. Finalmente, algunos estándares generales y buenas prácticas para los procedimientos a la expedición de documentos de identidad. Me referiré, por ejemplo, como ya se mencionó también, al principio 3 de los principios de Yogyakarta, relativo al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, que recomienda desarrollar mecanismos en los cuales se permita que la reasignación de género de una persona se vea reflejada en sus documentos de identidad de manera digna y que evite el estigma. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el sistema jurídico mexicano, en un amparo directo civil, 6/2008, la Suprema Corte reconoció, entre otros, el derecho a la identidad personal que comprende la sexual y que, y cito, aun cuando estos derechos personalísimos no se enuncian en forma expresa en la Constitución mexicana, sí están implícitos en las disposiciones de los tratados internacionales suscritos por México. A partir de esa decisión, se realizaron modificaciones al Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, por las que se simplificó el procedimiento para solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género. En suma, a manera de respuesta a la pregunta planteada en la solicitud de opinión consultiva que hoy se discute, el Estado mexicano considera que, de acuerdo al expuesto, 1. El derecho a la identidad es un derecho humano tutelado en el derecho internacional y la Convención Americana, que incluye el derecho a un nombre y la posibilidad de cambiarlo. En segundo lugar, cualquier distinción requeriría de una argumentación sumamente robusta y de un escrutinio estricto para no ser considerado discriminatorio. Y en tercer lugar, dado que el derecho a la identidad debe ser garantizado y respetado por los estados, toda persona debe tener acceso a un proceso legal para cambiar su nombre. En consecuencia, toda persona debe tener acceso a cambiar su nombre de acuerdo a su identidad y género, sin que ésta pueda ser considerada un impedimento, debido a que se tornaría, por supuesto, en discriminatorio. El recurso o procedimiento que provee al Estado puede ser de naturaleza judicial o administrativa, siempre y cuando éste sea adecuado y, sobre todo, efectivo. En este respecto, se coincide con algunos de los participantes en este procedimiento que en sus escritos indicaron que la obligación de los estados es contar con procedimientos que sean rápidos, accesibles y sencillos. En cuanto a la pregunta 2 sobre reconocimiento de derechos patrimoniales, los argumentos que presentaremos se centran en el contenido del derecho a la vida privada en relación con el derecho a formar una familia, haciendo énfasis en 2 puntos principales. En primer lugar, la elección de la pareja como parte del derecho a la vida privada y, en segundo lugar, la existencia de distintos modelos de familia. Partiendo del entendido que todos los derechos deben ser garantizados sin discriminación y que toda persona goza de igualdad ante la ley, es importante reiterar entonces que todo derecho reconocido en la Convención debe ser garantizado por los estados sin distinciones injustificadas, especialmente con base en una categoría protegida como lo es la orientación sexual de las personas. La pregunta formulada por el ilustre Estado de Costa Rica plantea el reconocimiento de todos los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo. Ello implica que para poder determinar el alcance de la obligación estatal, se debe comprender primero el alcance que tiene el derecho a escoger una pareja libremente, sin que se vean menoscabados los derechos patrimoniales derivados de ese vínculo. Asimismo, es relevante examinar el derecho a la familia por considerar que el vínculo mencionado en la pregunta se refiere a la unión de 2 personas, lo cual a su vez podría ser interpretado a la luz del derecho señalado. Respecto al primer punto, el Estado mexicano considera que la elección de la pareja es parte del derecho a la vida privada de conformidad con la Convención. El artículo 11 del Pacto de San José establece el derecho de toda persona a no recibir injerencias en su vida privada y a gozar de la protección en contra de dichas injerencias. Al respecto, casos como Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez o bien Artavia Murillo, la Corte estableció que el artículo 11 constituye el derecho de toda persona
de llevar a cabo una vida conforme a sus propias convicciones y bajo el marco de la ley, lo cual guarda relación con la dignidad de los individuos. También el Tribunal Europeo ha hecho eco de lo anterior en casos como X e Y contra Países Bajos, indicando que, y cito, el concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior. Fin de la cita. Ahora bien, conforme al artículo 17 de la Convención Americana, toda persona tiene derecho a formar una familia. Ante ello, consideramos que existen distintos tipos de familia. En este sentido, la Corte ha sido clara al exponer que la imposición de un solo modelo de familia puede resultar en una afectación a la vida privada, al igual que tener un impacto en el núcleo familiar. Esta argumentación ha sido retomada por distintos órganos internacionales de derechos humanos, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su observación número 4 utilizó el concepto de familia en sentido amplio, al igual que otros comités de Naciones Unidas, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño. Siguiendo esta línea argumentativa, el Estado considera que a la luz del derecho humano de igualdad ante la ley, toda persona tiene derecho a formar una familia sin que exista un modelo único. Asimismo, los estados tienen la obligación de reconocer las uniones en pareja sin menoscabar sus derechos y sin hacer distinciones injustificadas o no razonables de frente a otras uniones. Ello reconociendo que no existe una forma única de regular las instituciones mediante las cuales los estados otorgan ese reconocimiento y los derechos patrimoniales que se derivan de estas. Una vez más, un ejemplo, los principios de Yogyakarta recomiendan a los estados garantizar que a todas las personas se les confiera capacidad jurídica en asuntos civiles y el disfrute de sus derechos patrimoniales, independientemente de su orientación sexual. Asimismo, recomiendan reconocer la diversidad en las formas de familias y garantizar cualquier obligación, derecho, privilegio o beneficio del cual gocen las parejas heterosexuales a las parejas del mismo sexo. En el caso de México, una vez más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas resoluciones, una en 2014 y una en 2015, en las que determinó, por un lado, que la ley del Seguro Social protege matrimonios de personas del mismo sexo para que éstas puedan afiliar a sus cónyuges. Por otro lado, se estableció que las prohibiciones estatales sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales. En armonía con esas determinaciones, actualmente 7 entidades federativas de la República Mexicana ya han cambiado su legislación local para reconocer el matrimonio igualitario y por su parte el Gobierno de la República continúa trabajando para asegurar que el criterio de la Suprema Corte pueda incorporarse de lleno en el marco normativo mexicano. Así, honorables jueces, como respuesta a la primera parte de la pregunta planteada por el Estado de Costa Rica, en torno al reconocimiento de derechos patrimoniales, me permito destacar que tal como se estableció previamente, bajo el artículo 11.2 de la Convención Americana, toda persona tiene el derecho al respeto a su vida privada, lo cual debe ser entendido como un concepto amplio, que significa que las personas son libres de escoger la pareja que deseen, sin que ello menoscabe los derechos patrimoniales que se deriven de dicha unión. De manera paralela, toda persona tiene derecho de formar una familia sin que exista, como se dijo ya, un modelo único de la misma, en la cual puedan desarrollarse creando relaciones afectivas y derechos patrimoniales. En ese orden de ideas, y partiendo de las premisas fundamentales del derecho a la igualdad bajo la ley y el principio de no discriminación, si toda persona debe gozar de los derechos patrimoniales antes mencionados, no cabría en el marco de la Convención Americana que los estados impongan distinciones no justificadas y no razonables para no reconocer los mismos derechos a un determinado grupo de personas únicamente por motivo de su orientación sexual, como se dijo, como categoría protegida por la Convención. El Estado mexicano considera que a la luz de la Convención, los estados deben reconocer todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo, sin distinción, como se dijo anteriormente. Y por último, con relación a la segunda parte de la pregunta,
Consideramos que resulta necesario que los estados cuenten con alguna figura jurídica en sus derechos internos que garantice los vínculos entre personas del mismo sexo y mediante la cual se reconozcan todos los derechos patrimoniales que derivan de dicha relación, de igual manera que se reconocen, garantizan y protegen los vínculos de derechos patrimoniales de las uniones de personas de distintos sexos. No hay duda que los estados deben garantizar la totalidad de los derechos reconocidos por la Convención a todas las personas sin distinción que no se justifique o que sea razonable, por lo que se encuentran impedidos de no reconocer los mismos derechos y proporcionar las mismas figuras jurídicas que son aplicables y garantizados a personas heterosexuales, a personas del mismo sexo únicamente con base en su orientación sexual. Con eso, señor presidente, y en vista del tiempo, concluiré esta intervención agradeciendo una vez más la oportunidad que representa este procedimiento consultivo. Muchas gracias. Muito obrigado ao senhor Dr. Erasmo Lara, diretor-geral de Direitos Humanos e Democracia da Secretaria de Relações Exteriores do México. Em seguida, passarei a palavra à representação do Estado do Uruguai, à senhora ministra Marta Echarte Baraybar. Por favor, com a palavra. Exactamente, Marta Echarte Baraybar. Represento a la República Oriental del Uruguay y me desempeño como encargado de negocios ad interim en la Embajada de Uruguay en la República de Costa Rica. Honorable presidente de la Corte Interamericana y distinguidos representantes que la integran. Delegaciones presentes, instituciones diversas, señoras y señores. Tengo el honor de dirigirme a ustedes en oportunidad de hacer referencia a la solicitud de opinión consultiva presentada por la República de Costa Rica en ejercicio de las facultades establecidas en los párrafos 1 y 2 del artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos relativa al reconocimiento de determinados derechos consagrados en el mencionado instrumento. Al respecto, la República Oriental del Uruguay se permite transmitir las observaciones que estima pertinente realizar en base a lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de la Corte y a su nota de fecha 5 de diciembre de 2016. Primera opinión consultiva. Sobre la protección que brindan los artículos 11.2, 18 y 24 en relación con el artículo 1 de la Convención Americana al reconocimiento del cambio de nombre de las personas de acuerdo con la identidad de género de cada una. En la República Oriental del Uruguay, las disposiciones legales respecto al reconocimiento del cambio de nombre de las personas por su identidad de género y el trámite correspondiente para ello se encuentran previstas en la Ley número 18.620 del 25 de octubre de 2009. Esta norma establece en primer lugar el derecho a la identidad de género en los siguientes términos. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, conforme a su propia identidad de género, con independencia de cuál sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y el sexo señalado en los documentos identificatorios de las personas, sean las actas del registro de estado civil, los documentos de identidad, electorales, de viaje u otros. A continuación se establece el proceso tendiente a hacer efectivo este derecho, para el cual cualquier persona por iniciativa propia se encuentra legitimada para solicitar la adecuación de la mención registral de su nombre, sexo o ambos, cuando los mismos no coinciden con su identidad de género, y sin que se exija en ningún caso una cirugía de reasignación sexual. Para obtener esta adecuación registral se requiere que el nombre, el sexo o ambos indicados en el acta de nacimiento
sean discordantes con la propia identidad de género y que ésta haya sido estable y persistente durante al menos 2 años. Una vez concretado el cambio registral del sexo, la persona puede ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición, sin que en ningún caso se altere la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas de la persona cuyo registro se modifica. Si bien la ley no modificó el régimen matrimonial heterosexual vigente en su momento, dadas las consecuencias que este proceso tiene, se consideró que desde su aprobación ya era posible la celebración del matrimonio igualitario al permitirse el cambio de género registral. Segundo, opinión consultiva sobre la compatibilidad de la práctica que consiste en aplicar el artículo 54 del Código Civil de la República de Costa Rica, Ley 63 del 28 de septiembre de 1887, a las personas que deseen optar por un cambio de nombre a partir de su identidad de género, con los artículos 11.2, 18 y 24 en relación con el artículo 1 de la Convención. La República Oriental del Uruguay no se expedirá sobre la legislación costarricense. Sin embargo, entiende que la opinión de la Corte podrá ser una referencia muy importante para las eventuales modificaciones a adoptar en las legislaciones internas de los estados del continente. Segunda opinión consultiva sobre la protección que brindan los artículos 11.2 y 24 en relación con el artículo 1 de la Convención Americana al reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo. De forma general, la legislación nacional prevé la existencia de las figuras del matrimonio igualitario y de la unión concubinaria judicialmente reconocida. Ambas figuras producen efectos patrimoniales, sin distinción de la identidad de género de las partes. Respecto al matrimonio, la ley número 19.075 del 3 de mayo de 2013, con las modificaciones establecidas por la ley 19.119 del 2 de agosto de 2013, instituye el matrimonio igualitario, previendo que tanto las consecuencias personales como patrimoniales sean las mismas en forma independiente de la identidad sexual o de género de los cónyuges. Desde entonces, conforme la nueva redacción dada al artículo 83 del Código Civil, dice: el matrimonio civil es la unión permanente con arreglo a la ley de dos personas de distinto o igual sexo. Respecto al aspecto patrimonial, se realizaron los ajustes de estilo en la redacción de las normas para prever que el matrimonio pueda estar conformado por personas del mismo o diferente sexo, pero se mantiene el sistema tradicional en el que antes de celebrar el matrimonio, los futuros contrayentes puedan otorgar capitulaciones matrimoniales, estableciendo el régimen que los regulará en ese aspecto, incluyendo, por ejemplo, la separación de bienes, la posibilidad, y en forma subsidiaria de no haber optado por ese procedimiento, el establecimiento de una sociedad legal de bienes entre los cónyuges. En materia de uniones concubinarias que precedió a la institución del matrimonio igualitario, el artículo 2 de la Ley 18.246 del 27 de diciembre de 2007 establece que se considera unión concubinaria a la situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas, cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual, que mantengan una relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, singular, estable y permanente, sin estar unidas por matrimonio entre sí y que no resulta alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los numerales 1, 2, 4 y 5 del artículo 91 del Código Civil. Conforme al artículo 1 de esta ley, para configurarse el supuesto correspondiente, la convivencia debe ser ininterrumpida al menos durante 5 años. Se indica posteriormente cuál es el procedimiento judicial tendiente a la declaratoria de reconocimiento de dicha unión
y se señala en el inciso segundo del artículo 5º que el reconocimiento inscripto de la unión concubinaria dará nacimiento a una sociedad de bienes que se sujetará a las disposiciones que rigen la sociedad conyugal en cuanto les sean aplicables, salvo que los concubinos optaren de común acuerdo por otras formas de administración de los derechos y obligaciones que se generen durante la vigencia de la unión concubinaria. Vale finalmente destacar que para las uniones concubinarias que no se encuentran incluidas en la ley, por ejemplo, aquellas con una duración menor a 5 años, rigen en materia patrimonial los principios generales de sociedades de hecho o enriquecimiento sin causa, también sin distinción de sexo. En consecuencia, los efectos patrimoniales tanto del matrimonio como de las uniones concubinarias judicialmente reconocidas o de hecho son los mismos, sin importar si el vínculo legal es entre personas del mismo o diferente sexo. A la espera de que estas observaciones sobre la legislación vigente en el ordenamiento jurídico de la República Oriental del Uruguay sean de utilidad para el trabajo de la Honorable Corte en la elaboración de la opinión consultiva solicitada, agradezco la oportunidad que me han brindado desde mi país y actualmente con mi presencia. Muchas gracias. Muito obrigado. A senhora ministra Marta Echarte Baraíbar, e certamente os comentários, sim, serão muito úteis à Corte Interamericana. Muito obrigado. Muito obrigada ao senhor. Pela participação. Corresponde agora, neste final de bloco de apresentação dos estados, perguntar aos senhores juízes e às senhoras juízas se pretendem fazer alguma indagação. Em princípio, doutor Patrício Pasminho, juiz Eugênio Raul Zaffaroni, juiz Elizabeth Ódio Benito, juiz Humberto Sierra Porto, juiz Eduardo Vilgrossi, juiz Eduardo Ferrer Magrelo. Não? Também não tenho perguntas, de modo que neste momento faremos um recesso de 15 minutos para estar listos cuando la Corte entre. Muchísimas señoras y señores, la Corte va a entrar. Les pido que se ponga de pie, por favor. Muchas gracias.